Volvamos ahora a nuestro temita. Ya vimos sofocante, emulsificante. Ahora vamos a ver el efecto de dilución. Bueno, el efecto de dilución sucede solamente cuando estamos hablando de fuegos, de líquidos combustibles polares. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol o el metanol, que también es un alcohol, ¿no? En estos casos, cuando yo le tire agua, tanto en forma de chorro como en forma de vapor, lo que sucede es que se mezclan, ¿no? Ustedes saben que el agua y el alcohol, o todos los derivados del alcohol, incluso las cetonas, la disuelven. ¿Por qué la disuelven? Porque se mezclan, forman una solución. Eso quiere decir que voy a tener moléculas de el alcohol rodeadas, ¿sí? Podríamos llamarlas así, rodeadas por moléculas de agua que generan más o menos el mismo efecto que habíamos visto acá, pero acá tendríamos que reemplazarlo por una molécula de alcohol, ¿sí? Y estos serían las de agua. Entonces a esto nosotros le llamamos dilución. ¿Por qué? Y bueno, cuando estamos hablando de un combustible no polar, o sea, derivado del petróleo, hablamos de emulsión. Pero cuando estamos hablando de un combustible que es polar, como el alcohol, hablamos de emulsión, dije al principio, emulsión. En cambio, el alcohol y el agua es una dilución. Son efectos similares, pero la base, es decir, el combustible, es distinto. Bien, continuemos con el efecto humectante. ¿Sí? El efecto humectante, en realidad, nosotros tenemos que hablarlo en extensiones muy específicas. Ustedes saben que el agua tiene una determinada tensión superficial, que hablando en líquidos es uno de los más altos, ¿sí? Normalmente tiene 17 días por centímetro cuadrado la tensión superficial. Y la pregunta es, ¿qué es la tensión superficial? Bueno, para eso les puse un dibujito, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? La tensión superficial sería la relación que tienen las moléculas de agua entre sí, ¿no? Estas fuerzas representan la atracción entre las moléculas, que es en el agua es muy fuerte. ¿Qué efecto tiene esta tensión superficial? Bueno, el efecto que tiene es este, ¿no? Cuando yo tiro agua, generalmente en forma de gotas, generalmente hace esto, ¿no? Forma un ángulo muy grande. Al formar un ángulo muy grande es una gotita, ¿sí? Que por las superficies va rodando. Fíjense que es mayor de 90 grados. Va rodando. Es decir, si yo tengo un incendio de bosque, por ejemplo, y le tiro agua normal, el agua cuando cae va a caer en forma de gotas, como si fuera una lluvia, y esas gotas van a resbalar por los troncos y van a caer al suelo y no me van a mojar lo que yo necesito. Para eso le tengo que agregar algo al agua, ¿no? Es decir, tengo que hacer que el agua sea mojada. Por ahí me dicen, ¿qué es eso de agua mojada? Bueno, lo que es justamente es agregarle una sustancia que se llama humectante, algo parecido a un jabón, podríamos llamarlo así, que lo que sucede es que el ángulo de la gota es inferior a 90 grados y genera una gota más chata que luego penetra en el material, ¿no? Es decir, apaga la brasa del tronco ese sin ningún inconveniente. A eso se le llama agua mojada. Fíjense, acá yo les puse un ejemplo de lo que pasa cuando yo le agrego el surfactante, o sea, un humectante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que la tensión superficial disminuye, ¿no? Porque las moléculas interactúan, las moléculas del surfactante interactúan con las moléculas de agua y disminuyen estas fuerzas, pero porque ahora no están juntas, están separadas. Antes las moléculas de agua estaban juntitas, entonces la interacción era fuerte, pero al meter otra molécula, esa tensión superficial disminuye. ¿Y cuánto disminuye? Bueno, yo les diría que bastante. Fíjense, de 73 que tiene el agua normalmente, disminuye a
25 DIN a centímetro cuadrado. Eso es bastante interesante, y genera lo que nosotros llamamos el agua mojada. Por supuesto que tanto la acción humectante con el agregado de un agente tensioactivo, o vamos a llamarle aditivo, ¿no? No es barato, ¿no? Pero bueno, se utiliza especialmente para los fuegos forestales o también fuegos de fardos y esas cosas donde es muy difícil penetrar dentro del corazón de estos elementos para apagar obviamente la brasa, ¿no? ¿Qué se le suele agregar? Bueno, hay muchos surfactantes o aditivos, pero yo les puse acá el alcohol láurico, ¿no? En realidad ustedes dicen, ¿cómo le está agregando un alcohol? Bueno, sí, uno dice, bueno, pero el alcohol es combustible. Bueno, por lo que vimos hace un ratito, está diluido en el agua, entonces no genera, no es un combustible en sí dentro del agua, sino que lo que hace es simplemente bajar la tensión superficial. El alcohol láurico es un alcohol no es un alcohol común, no es el alcohol etílico, ¿no? El alcohol láurico tiene muchos carbonos, entonces lo hace prácticamente poco soluble, podemos llamarle así, en el agua. Si bien es soluble, no es tan soluble como el alcohol etílico. Tiene muchos carbonos. Cuanto más carbonos, menos soluble en agua. Bien. A ver que ya vimos el efecto humectante. Déjenme ver si me queda algo más. Recuerdo que no, esta es la otra parte. Bueno, vamos ahora a la partecita de el matafuego de agua en sí, ¿no? El matafuego de agua en sí, yo diría que prácticamente se deja de usar, porque tiene cierto inconveniente. Por ejemplo, que conduce la electricidad. Cualquier persona que por ahí no ve bien la indicación puede utilizar estos equipos cuando no se cortó la luz y genera un problema grave. Estamos siempre y cuando la parte de interruptor diferencial y todo eso no esté funcionando bien. Pero es bastante complicado. Y otro problemita que tiene es que la capacidad mínima para poder poner un matafuego de esto son 10 litros, es decir, son 10 kilos que una persona tiene que llevar, no lo puede llevar cualquiera. Es decir, es difícil manipular, ¿no? Y el tercer punto por los cuales los matafuegos de agua ya prácticamente no se usan es que un matafuego de 10 litros de agua equivale a 2,5 kilos de polvo. Por lo tanto, decir, ¿quién va a poner un matafuego de agua? Bueno, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en una carpintería donde yo genero viruta o acerrín, el matafuego de agua yo diría que es casi imprescindible. Una cosita más que tenemos que decir de los matafuegos de agua es que el equipo es, yo diría, igualito que un equipo de polvo, ¿no? Es decir, si yo voy a llevar el dibujo del matafuego de polvo, si yo tenía que representar, por eso los llevo a la tabla comparativa, ¿no? En la tabla comparativa ustedes pueden ver que el matafuego de agua es igualito que este. Es decir, tiene el agua acá abajo, está presurizado con nitrógeno, tiene el tubo pescante, después tiene el manómetro, como ustedes pueden ver acá, con la válvula y la manguera. Es cierto que lo que cambia en el matafuego de agua es la tobera o boquilla. Para eso yo les voy a llevar a este dibujito donde les dibujé aquí la diferencia, ¿no? Acá, esto que ven acá es vamos a ponerle un cono. En realidad ustedes están viendo solamente una figura triangular, pero bueno, imagínense que es un cono que está en proyección, como si fuera un bonete, o un gorro de cumpleaños, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que hace esto es que yo tengo que proyectar el líquido en forma de chorro. Entonces, al producir en forma de chorro el agua, yo necesito que el tronco esté cortado un poquito acá para que me genere un pico de chorro, no
que se abra, sino que sea un chorro. ¿Por qué eso es importante? Porque bueno, el tema es la distancia. Si yo genero vapor, me tengo que acercar mucho. En cambio, si yo te genero un chorro, puedo tirar con el matafuego a cierta distancia. Entonces la boquilla termina siendo de este tipo, donde acá abajo, vamos a ver si tenemos acá algo para dibujo. A ver, no me acuerdo dónde es. Bueno, acá abajo yo tengo la manguera. Acá viene la manguera conectada a el matafuego, y acá esta parte sale el agua, es decir, esta es la parte de proyección. ¿Estamos? Entonces sería un tronco cono tomado desde la base. ¿Está bien? El tronco cono tomado de la base, algo así como un tronco cono invertido, ¿no? Cuando sale, ¿no? Tira hacia por arriba, ¿no? En cambio, eso es el matafuego de agua. Pero si yo estoy hablando de un matafuego de polvo, es justamente al revés, ¿no? Es decir, la idea es que se proyecte por acá, ¿no? Por la parte más grande. ¿Por qué la parte más grande? Bueno, porque yo necesito que forme una nube grande para que el intercambio con las partículas de polvo sea mucho más efectivo. Y por supuesto, como tiene una presión, lo proyecta a cierta distancia, como más o menos 3 metros, entonces no es problema. Y por eso se llama invertido respecto del anterior, ¿no? Es decir, yo tiro, la manguera viene por acá, y tira por este lado, ¿no? O proyecta el polvo por este lado. En cambio, cuando es de agua es exactamente al revés. Por eso yo les puse esta como boquilla de agua, porque en realidad la punta está un poquito cortada, pero bueno, tiene esta forma, ¿no? Bueno, yo les puse varias boquillas, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es decir, esta que está acá es evidente que es de polvo, ¿no? Estas notas son de dióxido de carbono, también, pero esta es de polvo. Esta es algo especial que no vamos a ver, y esta podría decir que, bueno, no se ve muy bien la punta, pero bueno, podemos decir que es de agua porque la punta es más chiquita, ¿sí? Pero bueno, son boquillas en general. Bien, y con esto nosotros hemos terminado la parte de agua, es decir, los extintores de agua, ya los hemos terminado. Lo que nos quedaría ahora es ver la parte de los que utilizan espuma. Vamos a empezar ahora por los de los extintores que usan espuma física. Muy breve, fíjense que es muy breve porque lo vamos a profundizar más adelante. En principio, los que utilizan espuma física son aquellos que se utilizan para líquidos combustibles no solubles en agua, ¿no? Es decir, líquidos no polares. Por supuesto que nuestra ley habla que en el artículo 18, en el capítulo 18, artículo 164, indica que podemos utilizar en lugares de trabajo hasta un máximo de 10.000 litros de inflamables, ¿sí? Si la cantidad es mayor, ya tenemos que basarnos en otra legislación que posteriormente vamos a ver, que es la 13660, ¿no? Para estos matafuegos se requiere una cantidad de extintor de polvo no menor a 10 kilos. Es bastante complicado la extinción de estos combustibles, por eso yo ya estoy pensando en como mínimo polvo 10 kilos, y en espuma estoy pensando en 50 litros como mínimo. Es decir que yo necesitaría para esto un equipo con rueditas, porque ya no se puede llevar a la mano, ¿no? Y tiene ciertos inconvenientes en cuanto al traslado y en cuanto a la generación de la espuma. Esto lo van a ver sí o sí en la parte de petroquímica, generalmente en los pasillos de la planta, en la planta donde se producen este tipo de equipos. Es raro que ustedes lo vean en estación de servicio, porque en estación de servicio los tanques están en profundidad y sería ilógico utilizarlos ahí. Y la parte de riesgo de incendio no es tan grande en cuanto a los tanques que están subterráneos, sino a la carga
o descarga o por ahí un derrame, pero los derrames generalmente se controla rápido, ahí es raro que haya un incendio así, pero bueno, por ahí alguno puede poner uno de estos equipos, ¿no? Pero requieren una práctica intensa, no es como uno de polvo, porque es peligroso el uso, tanto la extinción de inflamables como el uso, perdón, no inflamables, sino estoy hablando de líquidos combustibles, no inflamables. ¿Por qué? Porque el problema de la inflamable no se puede apagar con espuma, porque no hay una capa de líquido, sino que el inflamable se transforma rápidamente en gas y bueno, con agua lo puedo apagar sin ningún drama. En cambio los líquidos combustibles no, ya generan un problemita. Bien, si bien después vamos a ver un poquito más de la parte de espuma, yo lo que les puedo decir es que hay dos tipos de espuma, una que son físicas y otras que son químicas. Las físicas es simplemente formando un jabón. ¿Dónde lo vamos a ver esto? Bueno, esto lo vamos a ver en profundidad en la página 74-75. Vamos allá para que a ustedes les quede 74. Vamos allá para que a ustedes les quede mucho mejor. A ver si está acá. Un poquito más allá. Acá. Sí, acá. Ahí está en la página 76. Aumentó el libro, claro, le agregué algo. Bueno, en esta página ustedes pueden ver las espumas físicas. Acá vemos más con más profundidad. ¿Cómo trabajan estas? Bueno, formando una capa de espuma arriba de la superficie, como esto que ven acá, ¿sí? Arriba de la superficie con fuego, y lo van apagando metiéndose en la interfaz entre líquido, vapor y fuego. Entonces se meten en esa interfaz y van corriendo de a poquito el fuego y después lo terminan extinguiendo. Tienen un tiempo de extinción, no es inmediato, ¿no? Pero bueno, la idea es que estas espumas se meten y generan una fase, ven acá, generan una fase más que aísla tanto la parte del aire, el peso del aire, como la parte del combustible o los vapores combustibles, que es lo que se quema. Entonces esta separación, vamos a hacerle un zoom para que ustedes lo vean mejor, ¿ven? Esta parte, los vapores del combustible no pueden salir y el aire no puede entrar, entonces el fuego se va sofocando. Y en realidad es cierto, se llama sofocación, porque el mayor efecto que tiene la espuma es una sofocación. Es algo así como fabricarle una tapa al tanque de combustible que se prende fuego y lo apaga. Estamos por sofocación. Es cierto que es un poco mejor que la sofocación porque tiene más efectos para apagar, pero eso lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Así que ahora volvamos a la página que estábamos. Estábamos en la página 52. 52. A ver si no me equivoco. No, más adelante. De acá. Bueno, entonces volvamos a ya dejamos la espuma física. En realidad las espumas físicas tienen los matafuegos de espuma física tienen un funcionamiento que no me interesa meterlo ahora, pero también son presurizados, tienen dos sustancias, que una es agua y la otra es un agente, un sol, podríamos llamarlo así, que se transforma en espuma cuando sale por la boquilla. La boquilla es algo especial, luego la vamos a ver cuando abordemos el tema pero bueno, es un poquito diferente a los otros equipos. Yo les puse acá, a ver, déjenme ver, yo les había puesto acá en las tablas, en este archivo que lo tienen en la página, se llama tablas comparativas, está en PDF. En este archivo ustedes tienen ahí algunos valores de los distintos matafuegos, ya habíamos hablado, y algunos dibujitos, por ejemplo, yo acá esto lo saqué en internet, son distintos tipos de equipos, ¿no? los famosos chanchitas que ven acá, y los equipos normales, comunes. Bueno, acá le hace una comparación de los distintos tipos de matafuego, para que ustedes lo estudien. Acá les hace
el dibujito de las toberas, como yo lo había escrito. Esto que ven acá son toberas de dióxido de carbono. Luego tienen acá un poquito de características de Harrotron, y aquí es donde yo lo quería llevar, el matafuego de espuma. Fíjense, el matafuego de espuma es de acero inoxidable porque es importante que sea de ese material, porque lo que tiene adentro corroe mucho, y además tiene una boquilla que es algo especial. Fíjense qué grande que es la boquilla, tiene un tipo Venturi acá donde ingresa el aire, y en este pedacito, en este nada más, se forma la espuma, solamente en este pedacito. ¿Estamos? Bueno, pero eso lo vamos a ver en profundidad. Esto es un matafuego de espuma que se llama AFF, o formadora de líquido de capa acuosa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a lo nuestro, que es vamos a lo que son de espuma química. Estamos lo de espuma química. Lo de espuma química tenemos que sirven solamente para fuegos clase K, que son los de cocina. Es decir, K no tiene nada que ver con Kirchner, simplemente Kitchen, ¿sí? En realidad, ¿cuál era el problema? El problema es que estos fuegos son diferentes, a pesar de ser líquidos combustibles, son diferentes a los fuegos de líquidos combustibles derivados del petróleo. ¿Por qué son diferentes? Porque primero, las sustancias son distintas en cuanto a constitución, y segundo, ya se había intentado apagar estos tipos de fuego, especialmente en Estados Unidos, por el tema de los fast food, y surgían ciertos inconvenientes, ¿sí? ¿Cuáles eran los inconvenientes que surgían? Bueno, el primer inconveniente que surgía era que al utilizar agua, hay un video que bueno, no lo vamos a proyectar acá por una cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube, que se llama Kitchen Oil Fire. Ese video les muestra qué sucede cuando se tira agua, ¿sí?, a un incendio de una olla de aceite, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, en realidad lo que sucede es muy simple. Primero, tenemos que considerar que el aceite está caliente en toda su masa, es decir, está en estado de ebullición, por lo que se prendió fuego gracias a la autoignición. Estamos acá, y como es una mezcla de líquidos, es decir, hay distintos aceites, cada aceite tiene una temperatura de autoignición diferente, es decir, que se van como retroalimentando. Cuando termina de consumir uno, se consume el otro, y es muy difícil de extinguir. Y cuando se le tira agua, lo que sucede es que las burbujas del vapor desplazan el aceite, algo así como una pulverización del aceite. Claro, cuando el aceite está pulverizado, genera como una bola de fuego. En realidad, yo le puse acá explosiva, no deberíamos hablar de explosiva, pero tiene un efecto que parece una explosión. Cuando lo vean en el video, se van a dar cuenta que parece una explosión, pero no es explosión, ¿sí? Porque no genera una onda de choque, ¿sí? Es algo así como una deflagración, ¿no? Es decir, como si fuera una línea de pólvora que se va quemando, ¿sí? Pero es importante, ¿no? Es muy importante, y generalmente genera muchos problemas, y obviamente el fuego se aviva porque ahora está pulverizado y quema mucho más, ¿sí? Es decir, se propaga a otros lugares. Y después se tiró también polvo químico a estos fuegos, ¿sí? Pero resulta que el polvo químico tenía un efecto supresor, pero no enfriaba, ¿sí? Es decir, que es cierto que el polvo apagaba estos fuegos, pero la reignición se producía rápidamente porque no enfrían, ¿sí? Los polvos químicos, recuerden, los polvos químicos trabajan sobre la parte de bloqueo de la reacción química, es decir,
el tetraedro de fuego en la parte química, en la reacción química en cadena que ya vimos. Después vamos a profundizar esto también, no hablamos polvo químico. Pero, claro, como no enfrían, la reignición se volvía a producir y el fuego continuaba y cada vez era más grave porque uno le tiraba y pensaba que estaba en buen estado como para apagarlo y no, y le tiran 1, 2, 3, 4, 5 matafuegos y sigue igual. No, entonces es muy peligroso. ¿Qué pasa con el tema de la espuma física? Bueno, se intentó con la espuma física, pero el tema de la espuma física es que cubre la capa, pero claro, como el aceite está caliente en toda su masa, está en estado de ebullición, entonces se mueve, está viva la superficie, podemos llamarla así, ¿no? Entonces al moverse, la capa de espuma se quiebra y el fuego continúa, ¿sí? En cambio, en los fuegos de líquidos combustibles derivados del petróleo, la capa de combustible está quieta, no tiene movimiento, entonces la espuma lo cubre tranquilamente. Es más, la parte de abajo del combustible está frío, luego se puede ir calentando si la tensión no es rápida, ¿no? Pero en realidad está fría, entonces es más, yo podría trasvasar cierta cantidad de líquido combustible para que no se quemara. Estamos con cierta precaución, obviamente, ¿no? Y también se intentó con dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono realmente, primero acercarse a este tipo de fuego era muy difícil. El matafuego de dióxido de carbono hay que acercarse un poco al incendio y es peligroso. Y no, como hay mucho movimiento convectivo, acá corrijan, porque yo le puse acá otra cosa, es decir, no le puse yo, sino lo corrigió la máquina, ¿ven? Cuando le ponen así, le ponen cualquier cosa. Entonces, bueno, es convección, ¿sí? Es decir, los fuegos se pueden propagar por convección, movimiento de capas calientes y frías, conducción, es decir, de un sólido se transfiere el calor a través de ese sólido, de la parte más caliente a la parte más fría, o por radiación, ¿no? Es decir, por ondas radiantes, generalmente del tipo de infrarrojos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo retiro dióxido de carbono, el movimiento de las capas calientes ahí hace que el dióxido de carbono no llegue a la zona interesante, a la zona donde está la interfaz del fuego, y obviamente como está caliente en toda su masa no puede enfriar la parte de abajo y no tiene ningún efecto o muy poco efecto en este tipo de fuegos, ¿sí? Además el dióxido de carbono generalmente tiran un poquito y se termina, porque los matafuegos son muy pesados y además de eso tienen poco en cuanto a su relación volumen y peso. Bueno, ¿cómo se usan este tipo de matafuegos? Yo les puse acá un dibujo hecho por mí. Obviamente este muchacho era un delincuente y tenía un arma en la mano, entonces le cambié la arma por un matafuego, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el matafuego para cocinas? Bueno, es un matafuego que tiene una lanza, generalmente color celeste, ¿no? Tiene una lanza, el color no tiene mucho que ver, pero bueno, más o menos eso. Tiene una lanza muy larga, ¿sí? Con un pico de bronce, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Hace que salga gotas pulverizadas, como gotitas así, gotitas, y el efecto que tiene sobre el fuego es de 5 formas.